en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque dice, porque los que son de la carne, porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estamos leyendo en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Vamos a seguir leyendo. Por cuanto los designios de la carne, ¿no? La intención, el propósito de la carne, eso significa designio. Por cuanto el propósito de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahora el 9. Mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias le damos al Señor. Entonces acá yo quería tomar dos verbos, ¿no? Que uno es en el capítulo 8, versículo, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora sabemos que nosotros, según lo que aprendimos en Romanos capítulo 6, nosotros ya no somos de la carne porque el que era de la carne fue crucificado, muerto y sepultado. El que vivía conforme a la carne, ¿no? Ese fue el que era el hombre viejo. Ese ya no, un muerto dijimos que no puede pecar, un muerto no puede hacer ni lo bueno ni lo malo. Ahora nosotros tenemos que identificarnos, porque acá dice más vosotros, ya está hablando de nosotros ahora. Pero cuando dice más los que son de la carne, ya no está hablando de nosotros ahí. Ya no está hablando de nosotros, los que son de la carne. ¿De quién está hablando? De otros, no de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos siguiendo la enseñanza sobre los reyes que están ahí en el capítulo 10 de Josué, ¿no? Nosotros tenemos que llevar nuestra mente, ¿no?, a la enseñanza que oímos para poder saber si la enseñanza que nosotros escuchamos es correcta, ¿no? Tenemos que llevar, y porque en la mente están los ojos del entendimiento, ¿no? Ahí podemos entender por medio de la meditación, por medio del rumiar de la palabra, podemos saber si la palabra que nosotros escuchamos está bien trazada y todo eso. Cuando nosotros nos identificamos con aquellos, ya estamos saliendo de Cristo, ya estamos saliendo de la fe. Cuando nos identificamos con aquellos, ¿no? Nosotros estamos en la fe cuando nos identificamos, como dice, cuando nos identificamos con los que están en la fe, más con nosotros, con la iglesia, más vosotros. Está hablando a la iglesia ahí, ¿no? Le está hablando a un grupo que ha alcanzado, ¿no?, a entender toda la enseñanza que dio en los capítulos precedentes, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ahora volviendo al bien y al mal, ¿no? Volviendo a eso, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hacemos el bien, ¿no? o lo bueno, ya no lo hacemos nosotros, sino que eso se manifiesta en nosotros como algo, como haberle permitido a la vida de Dios que está en nosotros manifestarse. Nosotros no hacemos el bien ni el mal, pero eso no quiere decir que en nosotros no se manifieste el bien. El mal no se va a manifestar, pero no quiere decir que no hacemos el bien, pero ya no podemos adjudicarnos a nosotros hacer el bien. Porque si nosotros nos adjudicamos el hacer el bien, entonces le estamos quitando el lugar a Cristo. No, ya Dios no tiene parte en nosotros. Entonces nosotros somos incapaces de hacer el bien o hacer lo bueno. Y somos incapaces, ¿no? Pero en Cristo todo lo podemos, ¿no? En Cristo, entonces nunca podemos nosotros adjudicarnos nosotros que nosotros hacemos el bien. Porque si decimos que nosotros hacemos el bien, nos estamos identificando con ellos. Con ellos nos estamos identificando. Con aquellos que viven conforme a la carne. Porque nosotros sabemos que cuando ellos hacen el bien es para tapar el mal que hicieron. Es como una obra de justicia, una obra propia de justicia. Siempre el bien fuera de Cristo es para acallar la conciencia del hombre de pecado o para tapar lo malo. Entonces nosotros no buscamos hacer el bien. Nosotros para tapar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque si decimos que nuestra conciencia se tapa por medio del bien, entonces estamos negando lo que dice en Hebreos capítulo 9, donde dice que Él limpió nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Nosotros no necesitamos el bien para tapar nuestra conciencia o para tapar el mal que hemos hecho allá en el pasado. No, nosotros no podemos tapar o borrar el mal que hemos hecho haciendo el bien. No, nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo tiene poder para borrar el mal que hemos hecho antes. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que identificarnos, ¿no? Con el verbo este que dice nosotros, no, más vosotros no vivís según la carne. Amén. Nosotros no somos ellos. No, ellos son ellos y nosotros somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Una nueva creación. Amén. En Cristo Jesús, ¿no? Ahora, todo lo que se manifiesta en nosotros es porque nosotros le damos lugar a la vida que está en nosotros. Amén. Para poder darle lugar a la vida que está en nosotros, entonces volvemos nuevamente al libro de Josué. Tenemos que cruzar el río Jordán, tenemos que circuncidarnos, tenemos que comer la espiga tostada, tenemos que reconocer al hombre o al ángel que estaba con la espada desenvainada, que era el príncipe del ejército de Dios. Y tenemos que seguir en una dirección como la siguió Josué, ¿no? Eso tenemos que hacer, para poder nosotros decir nosotros. Bueno, luego seguimos la dirección conforme Dios nos va dando y vamos venciendo a aquellos enemigos que están en nosotros, en nuestra alma, ¿no? Porque hay muchas cosas que están en nosotros que nosotros desconocemos. ¿No? ¿Quién conocía sobre la justicia propia? ¿No? Que hacíamos el bien para tapar el mal. Y que Dios, a lo bueno que nosotros hacemos fuera de Cristo, ¿no? Dios llama inmundicia. ¿No? Porque todo lo bueno que hace el hombre fuera de Cristo es inmundicia. Porque es como Caín, que Caín trabajó duramente la tierra y ofreció lo mejor. Pero Dios no se agradó de Caín. Porque todo lo hizo a base de su esfuerzo. Hacer el bien por medio de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, eso no es fácil. Eso tiene que haber un renunciamiento del yo muy grande. No, yo tengo que morir completamente, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. La jactancia tiene que desaparecer de nosotros.
porque no hay de qué jactarse, si todo lo hace el Señor. Para Él y por Él, todo para Él. Entonces, si nosotros queremos hacer el bien, que es a lo que nosotros, a donde Dios nos está llevando a hacer el bien y a hacer lo bueno. Que sabemos que cuando decimos que tenemos que hacer lo bueno, no lo hacemos nosotros, porque solamente Dios hace lo bueno. ¿Y Dios dónde está? En nosotros, como vida. Dios está en nosotros como vida. Entonces, ¿cuándo hacemos lo bueno? Cuando no lo queremos hacer. No, por ejemplo, vamos caminando por la calle y hay una persona pidiendo monedas en la calle. Y nosotros pasamos de largo. Pero a los 3 o 4 pasos, el Espíritu Santo nos toca el corazón. Tenemos que volver. Bueno, ¿quién nos hizo volver? Dios nos hizo volver. ¿No? Y eso nos trae paz, beneficio. Haber obedecido al Señor nos trae beneficio. Pero la verdad que yo no lo quise hacer. ¿No? Y ahí es maravilloso esa experiencia. Nosotros hacemos lo bueno cuando no queremos hacer lo bueno. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La carne nunca quiere hacer lo bueno, ni el bien. Pero a pesar de la carne, porque hay una ley mayor en nosotros, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? Esa ley me obliga, o me lleva, por así decirlo, porque el amor nos obliga, dice Pablo. El amor nos obliga a hacer el bien, pero ya no nos podemos jactar, porque la intención nuestra no fue darle la moneda. La intención nuestra es seguir de largo, ¿no? Y estamos tan poco conscientes de esta práctica, porque esto de dar a nosotros se nos hace muy difícil de dar, ¿no? ¿Por qué se nos hace? Porque no lo practicamos, porque todavía seguimos con la mezquindad en nuestro corazón. No, porque escuchamos nosotros que la manera de recibir es dando, ¿no? Pero aún así mezquinamos. Y bueno, y no siento, dice uno. Yo no siento dar. Y está bien, pero ¿qué va a quedar con eso? No. ¿Por qué no siente? Si la vida de Dios en nosotros es dar. La vida de Dios que está en nosotros es dar y no se cansa de dar. Así como Dios nos da continuamente a nosotros. Mire que somos millones de personas en el mundo que Él tiene que dar. Y Él no se cansa. Y nosotros cuando damos humanamente nos desalentamos. Ya te he cansado de dar. Siempre estoy dando yo. Eso es hacer el bien conforme a la carne. Pero la nueva creación, el hombre nuevo, no se cansa de hacer el bien. Pero sabemos que cuando nosotros sentimos el no dar o el mezquinar, entonces Dios nos está haciendo ver una cosa a nosotros, que el hombre nuevo no está en el trono, que todavía están las dos vidas en nosotros, porque no puede haber dos sentir. ¿Qué dice Santiago? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Un día siento y el otro día no siento. Entonces ahí hay una pelea interior en nosotros. Pero podemos obtener la victoria sobre esa lucha por medio de Jesucristo nuestro amado Señor, ¿no? Dándole lugar a la vida, ¿no? Dándole lugar a la vida. Siempre tenemos que ir en contra de aquello que no está bien. Pero ¿cuándo lo podemos lograr? Cuando es Cristo el que nos gobierna. Nosotros tenemos que dejar de pensar humanamente, ¿no? Porque si sabemos que el sentimiento humano, el pensamiento humano, el sentir humano es en contra de Dios. Eso es así. Porque está la maldad en nosotros. La maldad está en nosotros. En cada tejido, en cada célula que están en nosotros está la maldad, ¿no? Pero ahora tenemos a Cristo en nuestro espíritu, ¿no? Cuando digo en nosotros, digo en la carne, ¿no? La maldad está en la carne, en nuestro cuerpo humano. Y eso resiste a la vida que está en nosotros. Esta maldad que nosotros tenemos es una ley muy poderosa. Eso no vaya a creer que eso es fácil de vencer. Eso no podemos vencer nosotros, la maldad.
Porque si pudiéramos vencer la maldad, entonces Dios no se hubiera metido dentro de nosotros. Gloria a Dios. Justamente porque no podíamos vencer la maldad de ninguna manera, entonces Dios se metió adentro de nosotros para que Él pueda darnos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que yo debo de tener? Que yo no puedo hacer el bien. Lo bueno, no puedo hacer lo bueno. Ni el bien tampoco. Porque en Adán, ese bien no sirve. Yo tengo que dejar que el bien se manifieste en mí. Tampoco tengo que buscar hacer el bien. No, aún ni en Cristo. Tengo que dejar que el bien se manifieste en mí. ¿Cuál es el bien que yo tengo? Dios. Dios en mí es el bien. Si yo quiero hacerle el bien a una persona, le tengo que dar a Dios. Le tengo que dar a Cristo a esa persona. Le puedo dar pan, le puedo dar agua. Pero si eso va acompañado sin Cristo, entonces eso no lo va a saciar nunca. Porque no solamente tiene hambre y sed su cuerpo humano, sino su alma tiene, ¿no? Y Dios trata de saciar el alma de la persona, ¿no? Trata de revivir el espíritu de la persona, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer eso Dios? A través de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos partidores del bien. Dios se manifiesta para las almas a través de nosotros. Si nosotros escondemos el bien que está en nosotros por querer manifestar las buenas obras, ¿no? Porque muchas veces queremos nosotros manifestar las buenas obras, pero cuando nosotros manifestamos las buenas obras, le estamos impidiendo a la vida de Dios manifestarse en nosotros. Ahora, cuando usted se proponga a que el bien se manifieste en usted, el mal se va a levantar. Los reyes, ¿se acuerdan? Se van a levantar. Para que usted lo logre, para que Gabaón, porque acuérdese que los reyes fueron contra Gabaón, no fue contra Israel ni contra José, contra Gabaón. Y acuérdese lo que significaba Libna, ¿se acuerdan? Que significaba blancura. Y a Libna le ayudó un rey, ¿no? Un rey que se llamaba Israel, Libna, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis. No, Libna, cuando nosotros alcanzamos, no, la pureza, no, por haber inclinado la cabeza, no, a la nueva creación, porque nosotros tenemos que inclinar la cabeza a la vida que está dentro de nosotros. Tenemos que, cuando nosotros inclinamos la cabeza, ¿qué significa? Que reconocemos que esa vida es mayor que nosotros mismos. Inclinamos la cabeza. Ya no inclinamos la cabeza al pecado o a los deseos de la carne o a la justicia propia. No, ya ahora inclinamos la cabeza, es decir, reconocemos, ¿no?, que aquel que nos salvó, aquel que se hizo vida dentro de nosotros es mayor que nosotros. Y ese se llama Jesucristo el Señor. Entonces inclinamos la cabeza y entonces la blancura de pensamiento, de sentimiento y de intención vienen a nosotros. Toda esa pureza, ¿no? Pero se levanta y ahí queremos manifestar, cuando inclinamos la cabeza se quiere manifestar el andar del nuevo hombre, que eso es Laquis. No, Laquis es el andar del nuevo hombre, pero se levanta en ayuda de Laquis, del andar del viejo hombre, se levanta un rey que se llamó Orán. Sí, Orán. Rey de Geser. En el 33. Sí, entonces Orán, rey de Geser, que significa hinchado, ¿no? La carne hinchada, orgullosa, no quiere dar lugar al andar del nuevo hombre. Entonces ahí Satanás empieza a agitar todo ese poder que hay en la carne, ¿no? El orgullo, la vanagloria y todo eso, ¿no? Para ayudar a Laquis, que era el andar del hombre viejo, pero ahora Laquis está en las manos de Josué, entonces ya el andar del hombre viejo se terminó, ahora tenemos un andar, pero el andar del nuevo hombre. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y dice que Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas él y su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno. Que sabemos que Laquis
Oán significa hinchado y Geser significa cortadura. Cuando nosotros empezamos a andar como nuevos hombres, disponemos nosotros a andar como una nueva creación, entonces cortamos con la vieja vida. Amén. Gloria a Dios. Cortamos con los pensamientos malos, con la práctica que teníamos antes. Porque el nuevo hombre, el andar del nuevo hombre nunca nos va a llevar a practicar lo viejo, sino nos va a llevar a practicar lo que es nuevo para nosotros. Y nosotros estamos tan acostumbrados a vivir con lo viejo que pensamos que con lo viejo, con lo bueno de lo viejo, no, porque lo malo de lo viejo nos hizo a nosotros daño, pero el bien de lo viejo de alguna manera nos hizo sentirnos, calmó un poco nuestra conciencia de lo malo que hicimos, pero el mal seguía estando en nosotros. El andar del hombre viejo, aunque hacíamos lo bueno, todavía el andar del hombre viejo existía en nosotros. Entonces tenía que ser tomada la ciudad de Laquis, tenía que ser tomada. Y ahora está el nuevo hombre y andamos como el nuevo hombre a través de una mente purificada y una mente santificada. En resumen, hermana, nosotros o ellos, ¿no? Usted tiene que identificarse. No, yo me identifico con la nueva creación. Soy una nueva creación, un nuevo hombre. Y ya hemos enseñado también que el hombre nuevo no piensa, porque el que piensa es la cabeza. No razona el hombre nuevo. Lo único que hace el nuevo hombre, que es el cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos sensibles a lo que la cabeza ordena. Porque así, ¿no? Como en lo natural es en lo espiritual. El cuerpo tiene que ser sensible a la dirección que la cabeza le da, porque si no, ¿cómo se va a mover? Si la dirección tiene que venir de la cabeza, ¿cómo va a hacer algo si no tiene la dirección de la cabeza? Todo está en la cabeza. Entonces nosotros, como somos el cuerpo, entonces nosotros no pensamos, no razonamos, porque no hay una parte del cuerpo que razone o que piense. La única manera de no obedecer el cuerpo es que esté enfermo. Y dice Pablo, y hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Y por qué se enferma uno? Por no sé si se llama parásitos o microorganismos que enferman al cuerpo. No, bueno, por eso. Y eso es el pecado. Y a veces el pecado es dudar. A veces el pecado es razonar. Eso nos enferma espiritualmente. Nos debilitamos espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que cuidar que ningún razonamiento del hombre viejo, ninguna flecha de Satanás, ningún mal pensamiento no nos dañe. Por eso se nos amonesta a tomar toda la armadura de Dios para estar firme en el día malo, ¿no? Y contra las acechanzas del diablo. Volvamos y ahí terminamos, hermano. A Romanos capítulo 8 dijimos, ¿no, hermano? Yo he conocido muchos hermanas y hermanos que siempre razonaron contra la palabra de Dios y desgraciadamente nunca llegaron al conocimiento de la verdad. Nunca pudieron manifestar la vida del nuevo hombre, ¿no? Dice, más vosotros no vivís según la carne. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces vamos a segunda de Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, donde dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, ¿no? Sí, 13:5 de segunda de Corintios. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que vuestra fe no haya sido sincera, ¿no? Porque de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos a Cristo? Por la fe. Entonces tenemos que
nosotros no tenemos que dudar de la palabra, tenemos que creer la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y para ponerla en práctica tenemos que decir, Señor, no puedo, necesito de ti. Amén. Porque ¿quién puede poner la palabra en obra? Nadie lo puede hacer, sin Dios no se puede. ¿No? Porque reconocemos la debilidad del vaso. Entonces Dios nos llena con su Espíritu Santo, ¿no? Y nos da su poder, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así dice la palabra de Dios. A toda vida de justicia, dice. Entonces, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso de hacer el bien es una trampa de Satanás. El querer hacer el bien. Porque fíjese que Dios le dijo al hombre, ¿no?, que de todo árbol del huerto podía comer, pero que no podía comer del árbol del bien y del mal. El bien y del mal. Fíjese, quiere decir que el diablo conocía el bien también, ¿no? Y el diablo trata de engañarle al hombre haciendo el bien. Cuanto más bien haga el hombre, mejor. Para Satanás es mejor. A él le gustan las donaciones, que hagamos donaciones. A él le gusta que hagamos sándwiches, repartamos sándwiches de milanesa por la calle. A él le gusta que hagamos bienes, ¿sí? Pero no quiere que lo hagamos con Cristo o en Cristo. Eso no quiere él, ¿no? Tenemos que hacer no tenemos que hacer el bien. El bien se tiene que manifestar en nosotros. Si nosotros buscamos hacer el bien, vamos a hacer lo malo. Vamos a ir en contra. Vamos a hacerle el caldo gordo a Satanás. Nosotros tenemos que manifestar el bien, ¿por qué? Porque el bien está dentro de nosotros. ¿Y quién es el bien dentro de nosotros? Dios, su Hijo Jesucristo, Él es el bien. Entonces, ahora tenemos que llegar a entender cómo se manifiesta ese bien sin que yo haga nada. Porque ese bien se manifiesta. Ahora usted, ¿qué hace para que la vida que usted tiene se manifieste? Usted solamente respira lo que Dios ya puso en la atmósfera, que es el oxígeno. Entonces nosotros no hacemos nada para manifestar la vida que tenemos, solamente respiramos. Y después la vida, cada uno manifiesta una vida diferente, porque todos somos diferentes, educados diferentes, sentimos diferente y todas esas cosas. Pero la vida se manifiesta en nosotros sin ningún esfuerzo. Ahora nos falta el aire, ¿no? Nos falta el espíritu, porque Jesús sopló y dijo, recibí el espíritu. Recibieron el aire que salió de Jesús, lo recibieron, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué esfuerzo tengo que hacer yo para que el bien se manifieste en mí? Y tengo que respirar, ¿no? Respirar a Dios, respirar la vida de Dios. Porque ahora entendemos que la palabra es espíritu, ¿sí? Y la palabra es el soplo. Y la palabra es el oxígeno que yo necesito para vivir esta nueva vida. Cuando yo escucho la palabra, entonces estoy respirando, o mi espíritu respira vida, ¿no? Pero también la palabra es alimento, porque hay la multiforme gracia de Dios. La palabra es vida, es alimento para nosotros. No solamente respiramos la palabra, sino que comemos la palabra. Por un lado respiramos y por el otro lado comemos. Y entonces, ¿qué hace eso? Entonces eso trae crecimiento ¿a quién? Al hombre espiritual, a la vida nueva que hemos recibido. Porque esa vida tiene que crecer. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 4. Dice, pero, en versículo 7, hermano, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que Cristo tiene una medida en usted y en mí tiene otra. Depende cuánto yo haya respirado y cuánto haya comido. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Fíjese qué importante esto, ¿no? Entonces dice, Pedro capítulo 2, primera.
Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Vio? Crecer. Esa vida tiene que crecer en nosotros. Cuando esa vida crezca, llegue a lo que dice ahí en Primera de Corintios, vamos a leer ahí, capítulo 2. Donde habla sobre el hombre espiritual. 14. Pero el hombre espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. Fíjese no poder entender. Porque él es un hombre espiritual, un hombre natural. No la puede entender. Porque para él son locura. Y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces vemos nosotros ahí, que hay un crecimiento de la vida que hemos recibido. Y esa vida crece por el respirar y por el comer. Primero tomamos la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer por medio de esa palabra para salvación o hacia la salvación completa. Entonces fíjese, ¿cómo nos identificamos nosotros? ¿Nosotros nos identificamos con ellos? O como decía ahí en el libro de Romanos cuando habla de los dos Adanes, ¿nos identificamos con el primer Adán o con el postrer Adán? Nosotros nos identificamos con el postrer Adán. Y el postrer Adán es Cristo. Aleluya. Entonces ahora nosotros tenemos que entender eso para un beneficio presente y una corona futura. Amén. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos para obedecer a la palabra. Estamos para obedecer a aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Cristo el Señor. Y si el Señor me manda a hacer algo, por la palabra. Y el Espíritu Santo te va a llevar, porque el Espíritu te va a confirmar que eso es así. ¿Vio? Pero acordémonos que está la oposición, ¿no? Que resiste al Espíritu, por medio del razonamiento, como vamos a entrar mañana o tal vez el próximo fin de semana. Está el razonamiento del hombre viejo que le impide, ¿no?, al Espíritu avanzar sobre nosotros, a la vida de Dios, a tomar el control de nosotros. Entonces, pero lo importante que usted tiene que tener, hermano, ¿no?, que usted tiene que identificarse con nosotros y no con ellos. Con nosotros, sí, hermana Norma. 10:38 de Hechos. Hechos 10:38. Usted puede ir agregando versículos, hermano, hermana, porque así todo va modificando, ¿vio? Ya no es el pastor, ya es la palabra que va edificando entre todos. 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿vio? Cuando Dios está con nosotros, no podemos hacer otra cosa que el bien. Y no puede manifestarse otra cosa en nosotros que lo bueno. No podemos ser indiferentes al dolor de la gente. Aunque no la podemos ayudar, sentimos tristeza, sentimos dolor. Aunque sea una oración podemos hacer. Señor, bendice esta alma, Señor. Señor, que haya alguien que se compadezca de ella, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tenemos que hacerlo para ejercitarnos, para darle lugar a la vida, porque si nosotros no le damos lugar a la vida, entonces lo bueno no se va a manifestar. Y va a quedar en nosotros lo que es de la vieja vida, ¿no? El razonamiento de la vieja vida y la conducta de la vieja vida. Entonces,
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? A no ser que estéis reprobados, dice. Pero dice, nosotros no estamos reprobados. Porque nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Cristo está en nosotros. Pero nosotros no buscamos hacer el bien. Nosotros, ni lo bueno. Nosotros buscamos manifestar el bien. Y el bien que nosotros manifestamos es Cristo. Amén. Gloria a Dios. A través de nuestro cuerpo humano. Entonces, cada circunstancia nos da la oportunidad para manifestar a Cristo. Y cuando no lo manifestamos a Cristo, y nos agarra tristeza, nos agarra quebranto en nuestro corazón. Cuando no podemos manifestar a Cristo. Y vamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname. Porque ahora me doy cuenta que no soy tan espiritual que soy, ¿no? Ya no soy tan crecido, no soy tan un hombre espiritual. Recién soy un mancebo o soy un niño. No, todavía me falta mucho, Señor. Pero no es que Dios nos va a juzgar por haber fracasado en ese momento. Porque siempre en el corazón de un hijo de Dios nacido de nuevo, siempre está la intención de hacer el bien, de hacer lo bueno. Siempre está, la intención siempre está. Y nosotros siempre vamos a ser juzgados por la intención. Ahora en Adán no había la intención de hacer el bien. No, en todo caso, si había la intención de hacer el bien, era para tapar lo malo, o una conciencia que nos acusaba. Pero ahora como no tenemos que tapar nuestra conciencia, porque nuestra conciencia fue santificada por la sangre de Cristo, entonces nuestra conciencia no nos acusa a nosotros. Nosotros sabemos que si fracasamos, no tenemos la oportunidad de reconocerlo y el Señor nuevamente nos va a hacer pasar por ese lugar, porque Dios nos va a hacer pasar por el mismo lugar hasta que manifestemos lo que tenemos que manifestar. Dios nos olvida de que tenemos que aprender, ¿no? Y Dios sabe lo que yo tengo que aprender. Y Dios me hace pasar por ahí para que aprenda. Pero si no aprendí, voy a volver a pasar. Y si no aprendí, voy a volver a pasar. ¿Cuántas veces quiere pasar usted por el mismo lugar? Yo no quiero pasar 2 veces por el mismo lugar. Yo no quiero pasar más por ahí. Me trajo mucho dolor, mucha angustia. Yo ya aprendí, ¿no? Y entonces reconozco, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú me enseñaste. Ahora, Señor, cuando yo esté en la situación ya sé cómo hacer, ya sé cómo tengo que proceder. ¿Entiende, hermano? Y entonces, ¿cómo lo hago? Por medio de la vida que está en mí. Lo más difícil para la iglesia de estos últimos 50, 60 años es haberle permitido a la vida manifestarse. La iglesia cometió el error que cometió el mundo, ¿no? Tratando de hacer el bien, ¿no? Tratando de hacer el bien. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué eran malas? Porque no conocían, no tenían el conocimiento de las dos naturalezas en el creyente. Porque no tenían el conocimiento del alma santificada por la palabra y por el Espíritu. Había mucho conocimiento en la Biblia que la iglesia desconocía. ¿Y dónde nos llevó el diablo? A Corintio. Y en Corintio hicimos una casa, ¿vio? Y hicimos habitaciones también ahí, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestras suegras, para nuestros nietos, a todo en Corintio ahí. ¿Y ahí qué pasaba en Corintio? Todos se peleaban ahí. Había uno que tenía la mujer de su papá, ¿no? Y había muchos problemas ahí en Corintio. Y nosotros hicimos una casa y nos quedamos en Corintio, años nos quedamos en Corintio, peleándonos con los hermanos, peleándonos entre nosotros. Y entonces, ¿qué pasaba? Acallábamos nuestra conciencia haciendo el bien. Pero ahora nosotros no queremos hacer el bien. Nosotros queremos que el bien que está en nosotros se manifieste, ¿no? Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. Pero no nos olvidemos que ya Dios nos ayudó, porque Él ya nos dio su Espíritu, ¿no? Y por medio del Espíritu podemos tener la experiencia de que el bien se manifiesta en nosotros. Estas diferencias que son muy poquitas, ¿no? Porque hay un hilo de separación, pero sin embargo son muy importantes que nosotros la entendamos. Porque la iglesia se tiene que edificar con la vida del nuevo hombre y no con el hombre viejo, sino con la vida del hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es Cristo en nosotros. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie.
Gracias le damos al Señor por su palabra. Gracias le damos al Señor por su entendimiento, su revelación que nos da a nosotros sobre todas estas cosas. Se levantó la frente así. Vamos a alabar al Señor con una canción, hermano, y después vamos a orar. Y ya mañana a las 7 tenemos reunión. No deje de venir a la iglesia. Fíjese los que no vinieron hoy. ¿Podrán escucharlo a esto? Pero no solamente escucharlo. El Espíritu que está acá. El Espíritu que nos hace entender. Eso está acá. Eso no va ahí en la grabación. ¿No? Eso, porque el Espíritu tiene contacto con nuestro espíritu. ¿Qué espíritu tiene el celular? El celular no tiene espíritu. Nosotros tenemos espíritu. No, y el Espíritu nos hace entender en nuestro espíritu. Y lo que faltaron, ¿cómo lo entenderán si no estuvieron? Por eso es muy importante estar. Amén, hermano. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras. Alábele al Señor, hermano, hermana, aleluya. Dígaselo al Señor Jesús, aleluya. Esas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Esas palabras. Alábele al Señor, aleluya, por su palabra. Escuchado hasta hoy. Te damos gracias, Padre de los cielos y de la tierra, por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu. Gracias por la vida de tu Hijo en nosotros, Señor amado. Gracias porque tú, Señor, por medio de la cruz, Señor, quitaste todo lo que impedía. Ahora nada hay que impide, solamente nuestra incredulidad, Señor, y nuestra falta de rendición, Padre. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, Señor. Que tu Espíritu Santo le traiga claridad, Señor, y entendimiento, Señor. Queremos edificar una iglesia gloriosa para ti, Señor. Que exalte tu nombre, que exalte el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Padre. Te pido que le acompañes a los hermanos de regreso a sus hogares, que los guardes, que los protejas, Señor. Señor, bendice a aquellos que están enfermos, a aquellos que están resfriados, a aquellos que tienen gripe, Señor. Puedas tú sanarle en esta hora, Señor, para que en el día de mañana podamos estar todos juntos, Señor, y gozar de tu Espíritu que vive en nosotros y que está en medio de nosotros, Señor. Te damos las gracias. Guarda a mis hermanos de regreso. Manda a tus ángeles que los protejan. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Señor bendiga, hermanos amados. La reunión ha terminado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias.